Reciba un cordial saludo de la Iglesia Cristiana Misionera Sorel. Le doy una vez más la bienvenida al devocional. Estamos compartiendo cómo emanar fragancia de Dios mientras sufrimos o pasamos por momentos difíciles. Y quiero invitarle ahora para que juntamente conmigo tome la palabra de Dios y vayamos al libro de Isaías, en el capítulo 53. Libro de Isaías, capítulo 53. Y vamos a leer la palabra de Dios con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 3 al 7, de esta manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Quiero invitarle para que ore juntamente conmigo a Dios, y le pedimos a nuestro buen Dios que nos enseñe a través de su palabra, que hoy ministre nuestra vida, nuestro corazón, que esta palabra sea el bálsamo para nuestra vida en este día. Padre maravilloso, gracias te damos, bendito Dios, por permitirnos una vez más presentarnos delante de ti. Gracias te damos, amado Dios, por tu preciosa palabra. Ahora te rogamos, Señor, edifícanos, enséñanos, ayúdanos, capacítanos en tu palabra. Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento, danos discernimiento y ayúdanos en nuestra debilidad. Señor, te honramos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que quiero tratar en este día es cómo resolvió el Señor Jesús los conflictos familiares. ¿Cómo resolvió el Señor Jesús los conflictos familiares? Y ahora estará usted pensando, ¿acaso tuvo el Señor Jesús conflictos familiares? Pues quiero mostrarle a través de la palabra de Dios cómo el Señor Jesús resolvió los conflictos familiares, y de esta manera nos enseña cómo podemos nosotros también arreglar nuestros conflictos familiares. Para esto quiero que vayamos al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 52. Lucas 2, 41 al 52. Dice de esta manera: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley,
oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y gracia para con Dios y para con los hombres. El primer conflicto que vemos aquí en la palabra de Dios, que el Señor Jesús resuelve, es el conflicto del respeto. El conflicto del respeto. Sus padres vienen y le llaman la atención, que por qué se había quedado, que por qué se había perdido de ellos, que por qué no había ido con ellos junto al camino. Pero sabe, viene el Señor Jesús y con respeto le habla a sus padres. El Señor Jesús no se enoja, el Señor Jesús no alza la voz, el Señor Jesús no toma una actitud grotesca. En ningún momento les dice: es que es mi vida, es que yo hago lo que quiera, o es que no me importa lo que suceda. Pues ahí nos enseña cómo se resuelve los conflictos familiares, el conflicto del respeto. Ahí nos enseña el Señor Jesús cómo se resuelve el conflicto. Y es que hoy tenemos que pensar por un momento, ¿saben cómo resolvemos nosotros el conflicto del respeto en medio de nuestra familia? ¿Será que cuando a usted le hacen un llamado de atención, usted responde de la mejor manera, con la mejor actitud? ¿O por el contrario, responde con una actitud grotesca, pasando por encima de los demás, faltándole el respeto quizás al que le está llamando la atención, quizás a su esposa, a su esposo, quizás a sus hijos, quizás a sus padres? Hoy tendríamos que reflexionar por un momento cómo estamos tratando el conflicto del respeto. Pues aquí el Señor Jesús no se enojó, el Señor Jesús no alzó la voz, el Señor Jesús no dijo: es que yo soy así y pues así me tienen que aguantar. No, tomó de la mejor manera, con la mejor actitud, aquella reprensión que le estaban haciendo. Pues esto es lo primero que le quiero mostrar. Lo primero es el respeto familiar. Lo segundo que le quiero mostrar se encuentra ahí mismo en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 39. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 39. Dice de esta manera: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. Lo segundo que le quiero mostrar, cómo el Señor Jesús resolvió el conflicto familiar, se preocupa por el familiar que está enfermo. Lo segundo es que se preocupa por el familiar que está enfermo. Pues es que Pedro era su discípulo amado. Pedro era el hermano que caminaba todos los días con él. Pedro era su amigo, su compañero de lucha, su compañero de batallas. Ese era Pedro quien caminaba con Jesús. Y entonces el Señor Jesús, me imagino cuando vienen y le dicen: Señor, es que la suegra de Pedro está enferma, ¿sabe? Pues entonces ahí mismo acudió
para ir a visitar la suegra de Pedro. Y no solamente para visitarla, sino para orar allí por la suegra de Pedro y que sucediera un milagro y entonces fuera sana. Oiga, ahí nos está mostrando que es que nos debe de importar a nosotros ese familiar que está enfermo y que no tomemos la actitud que lo importante es que yo esté bien, lo importante es que los de mi casa estén sanos y los demás si se enferman no hay problema. Pues ahí nos muestra el Señor Jesús cómo debemos resolver los conflictos, y es el conflicto, el preocuparnos por ese familiar que está allí, quizás en una clínica, que está quizás allí enfermo en su hogar, en su casa. Oiga, ahí nos está mostrando. Pues tenemos que tener preocupación. Es más, usted y yo, mi amigo, mi hermano, mi hermana que me ve, usted que es un hijo de Dios, una hija de Dios, pues tiene el poder de Dios. Y usted sabe que el poder de Dios es grande, es sublime, es majestuoso. Entonces, usted como hijo, como hija de Dios, solamente tiene que acudir allí a ese familiar enfermo. Primero que todo, mostrarle ese Jesús vivo, el Jesús que nos rescató, pero hablarle del Jesús que puede orar un milagro si le permite orar por él o por ella. Si le permiten orar por ese familiar que está enfermo, pues de seguro que usted puede levantar una oración delante de nuestro Dios, y el Señor Jesús que sanó aquí la suegra de Pedro puede venir y puede también sanar y levantar ese familiar que está allí postrado en una cama o que está quizás enfermo. Pues es nuestro deber cuidar del enfermo, es nuestro deber ir a visitarlo, es nuestro deber ir a orar por él o por ella. Eso es lo segundo que le quería mostrar de cómo el Señor Jesús resuelve sus conflictos familiares. Y es que Pedro era su familia. Y como tal, la suegra de Pedro también hacía parte de su familia, porque el Señor Jesús amaba a Pedro, amaba a sus discípulos. Lo tercero que le quiero mostrar a través de la palabra se encuentra ahí mismo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 10 al 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 10 al 17. Dice de esta manera: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Besaida. Y cuando la gente lo supo, les siguió y les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dales vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de a 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Oiga, hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que me escucha, ¿sabe? Lo tercero que le quiero compartir de cómo el Señor Jesús solucionaba sus conflictos familiares, pues es compartiendo el alimento. Compartiendo el alimento. Ahí nos mostró el Señor Jesús. El Señor Jesús les dijo: venga, denle de comer. Le dice a sus discípulos: denles de comer a la gente, porque los discípulos van y les dicen: Señor, ya está tarde, el día va declinando, envíelos a sus aldeas, envíelos a los campos para que compren comida o para que consigan comida.
para que se alimenten, y el Señor les dice, vayan ustedes y denles de comer ustedes. Los discípulos dicen, pero Señor, ¿de dónde vamos a sacar si son multitudes? Y el Señor les dice, venga, les muestro cómo se hace. El Señor Jesús les estaba mostrando que hay que mirar y estar pendiente de la necesidad de mi hermano, de mi hermana, de ese familiar que está pasando por necesidad. Venga, démosles nosotros de comer, les dice el Señor Jesús. Y ahí nos está enseñando a nosotros a través de la palabra que usted y yo debemos estar pendientes de ese familiar, de ese hermano, de esa hermana, de ese primo, de esa prima, de ese suegro, de esa suegra que necesitan quizás el alimento, que están pasando por momentos difíciles, que no tienen qué comer, que pasan necesidades. Y no podemos decirles, pues miren a ver cómo se defienden, o miren a ver quién les da, o cómo consiguen para suplir sus necesidades. El Señor Jesús nos muestra a través de la palabra, es nuestro deber, porque nuestro Dios es el que nos sustenta y nos sostiene, y hasta aquí su mano preciosa nos ha ayudado y nos ha bendecido, y aún para poder bendecir, pues ¿sabe? Ahí está nuestro Dios que nos enseña cómo se solucionan los conflictos familiares. Esté pendiente de aquel que está en necesidad. Si Dios se ha encargado de sustentarlo, sostenerlo y bendecirlo hasta el día de hoy, pues no lo dejará en vergüenza. Y la palabra de Dios dice que el que siembra recoge, y que Dios da pan al que siembra, que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Pues entonces bendiga a su familia para que usted también sea bendecido de manera especial. Y lo cuarto que le quiero mostrar a través de la palabra de Dios se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 22. Dice de esta manera: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo cuarto que le quiero mostrar cómo el Señor Jesús solucionó los conflictos familiares fue perdonando. Lo cuarto es el perdonar. Y si usted lee la palabra de Dios, lee las Escrituras, cuando venían al Señor Jesús los pecadores, el Señor les decía: yo te condeno, vete y no peques más, vete y no peques más. Oigan, y es que hay falta de perdón en medio de las familias, hay falta de perdón en medio de las familias. Usted puede ver claramente cómo padres odiando a sus hijos, como hijos odiando a sus padres, cómo hay falta de perdón en medio de la sociedad, cómo hay falta de perdón en medio de las parejas, y por eso no pueden encontrar su felicidad. Y por eso se hace necesario que haya perdón en los corazones, que haya perdón en medio de la sociedad, que aprendamos a pasar las faltas. El Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pues necesitamos encontrar ese perdón, ¿sabe? Y cuando hay falta de perdón en medio de la familia, por eso usted encuentra hombres y mujeres resentidos, amargados, angustiados. No se hallan, y es por la falta de perdón. Tienen su corazón herido. Y entonces usted puede encontrar hermanos que no se hablan, hermanos que se fastidian, que se odian. ¡Qué tremendo! Pero ahí nos está mostrando nuestro Dios. Y es que Él nos hizo sus hijos. Dios nos hizo sus hijos a través de Jesucristo. Y fue a través de la cruz y a través de la sangre preciosa, a través de la muerte de Jesús, que encontramos perdón de Dios para nosotros. Pues ahí nos está mostrando a través de la palabra. Entonces,
Le he mostrado cómo el Señor Jesús resolvió sus problemas familiares o sus conflictos familiares. Y lo primero que le dije fue, el respeto familiar. Lo segundo, el preocuparnos por el familiar enfermo. Lo tercero, compartir el alimento. Y lo cuarto, el aprender a perdonar. Yo le voy a invitar para que ore juntamente conmigo y para que reflexione en esta palabra y para que le pida a Dios que le muestre en dónde está fallando. ¿Qué tiene que corregir hoy? ¿Qué necesita que Dios le ayude para poder hacer lo que a Dios le agrada y que usted pueda hacer ese estandarte en su familia y que usted pueda hacer esa luz allí y que digan ciertamente es un hijo, una hija de Dios? Padre, gracias te doy, bendito Dios, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por tu preciosa palabra, Señor amado. Señor, gracias por permitirme compartir esta tu palabra. Pues hoy, Dios de la gloria, yo te ruego, Señor bendito, por mi hermano, por mi hermana, por mi amigo, por mi amiga que ve nuestros devocionales, Señor amado. Pues Señor, sé Padre bendito, si hay allí, Dios de la gloria, falta de perdón en su corazón, pues hoy obra, maravilloso Dios. Coloca, Padre bendito, ese perdón, Padre maravilloso, para que aprendan a perdonar, para que aprendan, Señor bendito, a descansar en ti, porque Señor, el que perdona, Padre bendito, entonces tú vienes y sanas su corazón, Dios de la gloria. Señor, que Padre bendito, si hay esa falta de respeto allí en la familia, Dios de la gloria, pues Señor, que venga ese respeto, Dios maravilloso, Señor, para con eso, Padre bendito, Señor, allí se viva en armonía en ese hogar, para que allí haya paz, maravilloso Dios, para que Padre bendito allí, Señor, esté tu presencia, Dios de la gloria, hoy oro, maravilloso Rey, Padre bendito, Señor, que si hay alguien enfermo de la familia, podamos entonces preocuparnos, Señor amado, ir, Dios de la gloria, a visitarle, ir, Señor amado, a estar con él, a alientarle, Señor bendito, a darle palabra tuya, pero también, Señor bendito, si se nos da la oportunidad de orar, pues que tú obres un milagro y un milagro de sanidad. Padre maravilloso, gracias te doy, bendito Rey, pero también, Padre bendito, quiero orar, Dios de la gloria, para que en nosotros, Señor, haya un corazón dadivoso, Dios bendito, y entonces si algún familiar está pasando por necesidad, está pasando por dificultad, por falta de alimento, nosotros, Padre bendito, podamos ir a compartir el pan. Señor, yo te doy gracias, Señor bendito, en este día. Te honro, te alabo, bendigo cada familia, Señor, que ve este devocional. Bendigo tus siervos, bendigo tu iglesia, pero bendigo tu santo nombre y te doy a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amigo, mi hermano, de hoy quiero que de manera especial descanse en Dios y de seguro que en una próxima oportunidad nos veremos. Que Dios les continúe bendiciendo.